Tecnológicamente incorrecto. Episodio 1. MP3, la revolución que empezó en un laboratorio alemán y terminó en tus auriculares. Vamos a empezar con una pregunta simple. ¿Alguna vez escuchaste una canción que estaba de tan mala calidad que parecía grabada dentro de un termo? Bueno, esa fue mi infancia. Y la tuya probablemente también. Pero antes de llegar a la era actual, esa en la que damos por sentado que cualquier tema está en Spotify y en calidad decente, hubo una guerra silenciosa. Un quilombo de ingenieros, algoritmos, discotecas furiosas, piratas digitales, NAR creativos y decisiones históricas que cambiaron la música para siempre. Hoy te voy a contar la historia de cómo un formato chiquito, humilde, flaco y comprimido, el MP3, se convirtió en el rey absoluto del sonido digital. Una historia que arranca en Alemania, pasa por universidades, atraviesa peleas mediáticas, llega a Napster, prende fuego la industria discográfica y termina en ese pendrive mugroso que todavía tenés en un cajón con música que no escuchás desde el 2011. Bienvenidos a Tecnológicamente Incorrecto. Soy el Turco y hoy vamos a hablar del formato que cambió todo. Cuando la música era pesada como un ladrillo. Antes del MP3, escuchar música digital era una tortura. A ver, imaginemos que estamos en los 80. La música digital existía, sí, pero ocupaba tanto espacio que era como intentar mudarte con un Fiat 600. Te queda todo afuera. Un minuto de audio sin comprimir, el famoso formato WAV, podría ocupar 10 megabytes. Un minuto, papá. Un disco completo eran como 600 megas. En la era donde los discos rígidos tenían 40 megas, los disquetes guardaban 1.44 megas y el que tenía una PC con 200 megas era un semidios. Guardar un álbum completo era imposible, así que lo que escuchabas venía en vinilos, cassettes, CDs. El CD parecía el futuro, la NASA en formato redondo, pero seguía teniendo un problema. Era físico, se rayaba, se perdía, se rayaba otra vez y lo peor, no podías copiarlo fácilmente. La industria estaba feliz, la gente no tanto. Faltaba algo, una forma de meter música en una computadora sin que explote. Y ahí viene el villano, rey, mesías de nuestra historia, la compresión de audio. La pregunta que cambió todo, ¿podés achicar la música sin cagarla? Por esos años, mientras el mundo escuchaba a Michael Jackson, Queen, Madonna, Soda Stereo, un grupo de ingenieros alemanes estaba tratando de resolver un problema mucho menos glamoroso. ¿Cómo hacemos para que la música ocupe menos espacio sin que suene a Pavarotti cantando con un balde en la cabeza? En 1987, en el Instituto Fraunhofer, Alemania, un ingeniero llamado, atenti, Karl-Heinz Brandenburg, no tiene nada que ver con lo de la puerta, se obsesiona con esta pregunta. Y cuando digo se obsesiona, digo literal. El tipo estuvo 8 años rompiéndose la cabeza con esto. Vos pensás que sos persistente porque trataste de reinstalar Windows 2 veces. No, rey. Esto es perseverancia de verdad. ¿Cuál es el problema? La música tiene un montón de información. Graves, agudos, armónicos, transitorios, ruidos sanos, silencios, ecos, reverberación. El oído humano escucha una parte y otra parte no. Ahí está la clave. Psicoacústica, el arte de engañar a tu cerebro. Brandenburg descubre algo que hoy parece obvio, pero en la época fue como romper la Matrix. El cerebro ignora un montón de sonidos cuando otros más fuertes aparecen al mismo tiempo. Esto se llama enmascaramiento acústico. Ejemplo simple. Si hay un bombo muy fuerte, los sonidos débiles que lo rodean literalmente desaparecen para vos. Si hay una voz clara al frente, los pequeños ruidos de fondo ni los registras. Si hay un ruido fuerte en la frecuencia, tu cerebro descarta lo que haya cerca.
Entonces Brandenburg pensó, ¿y si borramos lo que el cerebro no escucha? Acá nace la magia del MP3. El MP3 no guarda toda la música, guarda lo que tu oído puede procesar y tira a la basura lo que tu cerebro jamás iba a notar. Es como la metáfora de la vida, guardás lo esencial y olvidás lo que te hace mal, como la sex. O eso intentamos. Brandenburg necesitaba una prueba, una canción imposible, una canción que rompiera la compresión. Eligió Tom Steiner de Susan Vega. ¿Por qué? Porque tiene voz limpia, nítida, sola, sin acompañamiento. Si la cagabas en esa canción, se notaba al toque. Cuenta la leyenda que Brandenburg la escuchó miles de veces hasta que estuvo satisfecho. Imagínate pasar años escuchando siempre la misma canción. ¿Te volvés loco o creas el MP3? Por suerte hizo lo segundo. 1993. Nace el MP3 y a nadie le importa. Después de una década de laburo, en 1993 aparece oficialmente el formato MPEG-1 Layer 3, cariñosamente llamado MP3. ¿Y sabés qué pasó? Nada, absolutamente nada. Nadie lo quería, nadie lo usaba, nadie lo pedía. Los fabricantes de audio lo ignoraron, las discográficas no lo entendían. Era como inventar la rueda en un mundo donde todos seguían caminando en cuatro patas. Fraunhofer pensó en abandonar el proyecto, pero siempre aparece ese nerd anónimo que salva el mundo. Siempre. Los primeros piratas digitales, el MP3 se escapa. En 1995 alguien filtró el codificador del MP3 en internet. Sí, lo pirateó un héroe sin capa. Era un programador anónimo que subió el programa a foros con un nombre falso. Fraunhofer estaba furioso, pero ya era tarde. Miles de jóvenes, nerd, hacker, aficionados a la música encontraron el MP3 y cuando lo probaron dijeron: ¡a la mierda! Esto es increíble. Un archivo que antes ocupaba 40 megas ahora solo pesa 4. 4. Era magia negra. Y así empezó todo. En 1999 llega Napster y explota el planeta. Si el MP3 era una bomba, Napster fue el detonador. Inventado por Sean Flanning, un pibe de 18 años, Napster permitía compartir MP3 entre los usuarios de forma directa. O sea, vos tenías un tema, el otro tenía otro tema y lo intercambiaban como parejas en una fiesta swinger. La industria discográfica vio eso y entró en pánico existencial. Demandas, escándalos, Miley Cyrus ni había nacido y ya se hablaba del fin de la música. Pero acá te cuento un secreto. La gente no quería robar música, la gente quería acceso. Porque un CD costaba carísimo, no podías comprar un solo tema, no podías probar antes, no podías escuchar música en la compu fácilmente y el MP3 era práctico, liviano, fácil y transportable. El MP3 democratizó la música. ABMP3. Esa democratización no hay multinacional que pueda frenarla. Los primeros reproductores de MP3, una revolución en el bolsillo. Antes del MP3 podías llevarte 12 canciones en un CD, 60 en un cassette, si lo grababas bien, o nada. Pero en 1998 aparece el primer reproductor de MP3 del mundo, el MP-Man F10. 128 MB de almacenamiento. Para la época era ciencia ficción. Después vino el Diamond Rio PMP 300, que hizo enfurecer a las discográficas más aún. Y en el 2001, un golpe maestro, el iPod de Apple. 1000 canciones en tu bolsillo, con la ruedita esa hermosa que hacía clic, 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 clic. Apple no inventó el MP3, pero lo convirtió en un estilo de vida. Y desde ahí evolucionó, dominó y se volvió omnipresente. ¿Por qué el MP3 ganó la guerra de los formatos? Hubo otros formatos de audio. El AAC, el OGG Vorbis, el BMA, el Real Audio, el A-Track de Sony, que era el vivo y fracasó. Pero el MP3 ganó por cosas simples. Era libre de usar, pirateado pero libre. Cualquier computadora podía reproducirlo, era chiquito, sonaba suficientemente bien, se podía compartir, la gente lo adoptó antes que la industria.
Cuando la gente adopta algo, se vuelve estándar. No hay empresa que pueda pelear contra eso. La parte técnica, pero explicada sin sanata. ¿Qué hace especial al MP3? Vamos a explicarlo fácil. Turco Style. Primero, analiza el sonido. Divide la señal de audio en bandas de frecuencia. Segundo, aplica psicoacústica. Descarta lo que tu cerebro nunca va a escuchar. Y esto es la clave. Tercero, comprime. Agrupa los datos, reduce las redundancias, aprieta todo. Cuarto, genera un archivo liviano. Pasás de 30 megas a 3 o 5 megas por canción. Si querés la definición más honesta, el MP3 es un acuerdo entre vos y el sonido. Te saco cosas que no vas a notar y vos me dejás ocupar menos espacio. ¿Se pierde calidad? Sí. ¿Te importa? Solo si sos un audiófilo enfermo o tenés un equipo de $5.000. Para el resto del mundo suena espectacular. La industria contraataca, el MP3 debe morir. Durante años las discográficas, ingenieros puristas y fabricantes de equipos high-end decidieron, el MP3 es basura, la calidad se pierde, esto nunca va a reemplazar al CD, es técnicamente inferior. Y tenía razón, pero eso no importa, porque las revoluciones tecnológicas no las ganan los mejores, las ganan los que llegan primero, los que difunden más, los que la gente entiende y los que resultan prácticos. El VHS venció al Betamax, el MP3 venció al CD, así es la vida. 2017. Fraunhofer anuncia el fin del MP3, o eso dijo. En 2017 Fraunhofer anunció que dejaba de licenciar el MP3. Los medios titularon, el MP3 ha muerto. No, hermano, no murió nada. Simplemente pasó a ser un formato sin licencias, un estándar universal. Hoy sigue siendo el formato más compatible del mundo, el más difundido, el más práctico y el que mejor equilibrio ofrece entre calidad y peso. Incluso con Spotify, YouTube, FLAC, AAC y otros formatos modernos, el MP3 sigue siendo el rey. ¿Cómo cambió el MP3 nuestra forma de escuchar música? Acá viene la parte filosófica. El MP3 democratizó la música. Dejó de ser para los que podían comprar CDs. Liberó la distribución. Cualquiera podía compartir. Impulsó la cultura digital. Sin MP3 no habría YouTube, Spotify ni streaming. Cambió los hábitos. Pasamos de escuchar álbumes a escuchar canciones sueltas. Nació el shuffle, la muerte del orden estructurado del disco. Trajo la tarea de la música en el bolsillo, antes impensable. Rompió el modelo de negocio de las discográficas, que tuvieron que adaptarse o morir. El MP3 no fue solo un formato, fue un fenómeno cultural, social, económico y mental. Anécdota. El MP3 que salvó una carrera. En los 90, un ingeniero de Fraunhofer casi pierde el laburo porque el proyecto de MP3 no avanzaba. Los jefes lo querían rajar. Pero el tipo, Brandenburg, insistió, defendió el proyecto y lo mantuvo vivo. Hoy el MP3 es tan famoso que probablemente vos lo escuchás más que a tu familia. Moraleja del día. Cuando tenés razón, insistí. Cuando tenés una idea buena, defendela. Si te rendís, gana el mediocre. El lado B, lo que nadie te cuenta. Todo formato tiene su lado oscuro. ¿El MP3 incentivó la piratería? Obvio. Las discográficas lo odiaban, perdían plata todos los días. La calidad nunca fue perfecta, pero cumple. Saturó computadoras, miles de carpetas llenas de música mal organizada. Generó caos cultural, la gente dejó de escuchar discos completos. Pero aún así fue un éxito tan inmenso que superó todas las predicciones. ¿Por qué el MP3 sigue siendo importante hoy? Porque es compatible con todo, es liviano, es universal, es eterno y es práctico. Spotify usa OGG, Apple usa AAC, YouTube usa Opus. Pero si mañana te vas a vivir a una isla con una computadora vieja, vas a necesitar dos cosas, un enchufe y un formato para guardar música. ¿Cuál usas? MP3.
siempre MP3. Antes de seguir, quiero hacer una pausa. Porque hablar de MP3 sin hablar de cómo lo usamos es como hablar del mate sin mencionar si el agua hirvió o no. El MP3 no fue solo un formato, fue una experiencia colectiva. Todos tuvimos una carpeta llamada algo así como Música Nueva 2, Música Nueva Posta, Música Nueva Final y adentro un caos. Canciones duplicadas, temas cortados, archivos que decían 128 kbps y sonaban como si lo hubieran grabado con un loro adentro de una lata, y títulos gloriosos e irrepetibles como tema, guión bajo, bueno, guión bajo, final, guión bajo, ahora, guión bajo, sí, punto mp3. Canción, guión bajo, nueva, guión bajo, esta, guión bajo, es, punto mp3. O el clásico track 01, guión bajo, definitivo, guión bajo, versión 4, punto mp3. Eso también fue el mp3. Todos tuvimos ese mp3 maldito que estaba más bajo que los demás. Venía sonando todo bien y de repente, silencio. Subías el volumen y cuando pasaba el tema siguiente, ¡pum!, te explotaban los tímpanos y todo el barrio se enteraba qué canción estabas escuchando. La ecualización era una ruleta rusa. Y ni hablar de las descargas. Bajabas una canción con toda la ilusión del mundo, esperabas 20 minutos, a veces una hora, a veces toda la noche, y cuando por fin escuchabas, no era una canción, era un remix horrible, o una versión en vivo grabada desde el fondo del estadio, o peor aún, un archivo que arrancaba con "Esto es DJ Pepín Minguín Remix 2003". Y vos solo querías escuchar el tema original sin un tipo gritando arriba como paciente psiquiátrico sin sus pastillas diarias. Después estaba la época dorada del intercambio, pendrives que iban y venían, discos rígidos externos prestados como si fueran lingotes de oro, CDs grabados con fibrón negro que decían rock internacional, cumbia, variado, para viajar. Y nadie sabía exactamente qué había adentro hasta poner play. Era como abrir una caja de sorpresas, pero con virus. Porque claro, los virus. El MP3 fue el formato más inocente de la historia, pero el archivo .exe disfrazado de canción fue una obra de ingeniería criminal. Y figuraba Eminem-Lose Yourself .mp3.exe. Y vos decías, ¿por qué pesa tanto este MP3? 5 minutos después, la computadora no prendía más. Pero igual volvamos a bajar cosas. Porque la necesidad de música era más fuerte que lo lógico. Sentido común, ¿quién te conoce? Y todos tuvimos esa lista de reproducción eterna. La mezcla imposible de géneros. Rock, cumbia, pop, electrónica, un tango perdido y de repente un audio grabado por error de micrófono. Probando, 1, 2... Eso también estaba ahí. Nadie lo borraba. El MP3 nos enseñó a escuchar música de otra manera. Ya no escuchábamos discos completos, escuchábamos momentos. Una canción para viajar, otra para estudiar, otra para llorar, otra para hacernos los duros cuando en realidad estábamos hechos pelota por dentro, y todo eso entraba en el bolsillo. Hoy hablamos de streamings, de algoritmos, de calidad, de FLAC, de no sé qué, pero el MP3 fue el primero que nos dijo, la música es tuya, llévala donde quieras. Aunque fuera desordenada, aunque sonara medio mal, aunque estuviera mal nombrada, era nuestra. Y si alguna vez tuviste un MP3 mal etiquetado, si alguna vez bajaste un tema que no era, y si alguna vez compartiste música con un pendrive que parecía una reliquia, entonces vos también fuiste parte de esa historia. Y eso para mí vale mucho más que cualquier formato digital. Y así, querido oyente, terminamos este viaje por la historia del formato que cambió la música para siempre. El MP3 no es perfecto, no es el más avanzado, no es el más limpio, pero ganó. Ganó por siempre, por práctico, por humano. Y porque al final del día el oído humano prefiere 1000 veces una buena canción en MP3 que el silencio en FLAC. Soy el Turco y esto es Tecnológicamente Incorrecto.
Nos encontramos en el próximo episodio. Larga vida y prosperidad. Chau.